Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Please remain standing. Vamos a mantenernos de pie. Our final scripture that comes from the letter from James, chapter 1, verses 19 through 25, listening and doing. Y esta última lectura viene del Carta de Santiago, que fue el hermano de Jesús. Hay que poner en práctica la palabra. And this is James 1, 19 to 25. We're going to put in practice the word. Y Juan Miguel y Ceci van a leer esta lectura. Gracias. Y la palabra dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como que él se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición a la práctica. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. James 1. Verses 19 through 25, listening and doing. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of the normal filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in the way they do. This is the word of God for the people of God. Oh, praise be to God. Yes, sir. Please be seated. Pueden tomar sus asientos. Gracias.
We're in the second week in what we call the time of kingdom time. Nos encontramos en la segunda semana que se llama el temporada del reino. And we've really been very blessed in this church Y siempre hemos sido bendecidos en esta iglesia. in that a certain way of reading scripture was revealed to us. Y una manera como leer la escritura fue revelada a nosotros. And that way of reading scripture has guided us and been prophetic for us. Y la palabra y como leemos la escritura siempre nos ha guiado. These weeks in the kingdom time Ahora estas semanas del temporada del reino, guide us in some very important work that we have to do with each other la this palabra summer. nos guía en una forma muy importante en este tiempo. Ceci, we did a Bible study in Hermosa around this scripture here yesterday. Ayer el pastor estaba en Hermosa, la comunidad de Hermosa, en Robles de Justicia, y ellos hicieron un estudio de la Biblia. And I want to make sure that we repeat that Bible study this week in terms of the youth program. Y queremos repetir ese estudio de la Biblia con los jóvenes, Today we're called to focus on formation. porque ahora nos llama a estar en el tiempo de la formación, We call it formation for freedom. formación para la libertad. Formation is an important part of all of our lives. Formación es muy importante parte de la vida. When two people are married, they form a marriage. Cuando uno se casa, forman esa unidad de ser parejas. When they have children, they form a family. Cuando ya tienen hijos, ya forman una familia. And families concern themselves with the formation of the character of their children. Y esas familias forman el carácter de su familia. And the truth is, we never really stop concerning ourselves with our own formation. Y uno nunca debe de parar de estar preocupado de su propia formación. Taking stock of what we have become and making changes. Siempre evaluando qué tan lejos hemos llegado y cómo podemos hacer cambios para mejorar. Formation is also very important when we talk about church or community. Formación es muy importante cuando hablamos de la comunidad o de una iglesia. And the movements that we need to bring about justice. También los movimientos que queremos, que tenemos para atraer a la justicia. It's true that our church is a family of families. Es la verdad que nuestra iglesia es una familia de familias, But a church can be formed for very different purposes pero las iglesias se forman para diferentes propósitos and with different degrees of effectiveness. y diferentes niveles de eficaz. We may feel and we may actually have a majority of people Podemos sentir o podemos tener una mayoría de gente in support of our position on family unity. en apoyo de nuestra posición para el derecho de tener una familia. But the formation of our movement determines whether we can actually defend our family. Pero la formación de nuestro movimiento se basa en que si podemos lograr ser eficaz. The same way each of us may feel that we're pretty strong in the face of the hatred that we're facing now. Y uno puede decir individualmente, yo estoy preparada y yo me puedo defender en contra del odio. But have we formed ourselves together to remain strong? Pero hemos formado a nosotros como familia de familias luchando juntos para esta batalla. So to understand this formation and what it does, we look to Scripture for guidance. Para entender claramente de qué es esta formación que ahora nos llama, nosotros nos basamos en la palabra que está en la Biblia y nos guía. Remember that the people of God, they've been dispersed from their homelands after the crucifixion of Jesus. El pueblo de Dios en ese tiempo de Jesús fueron dispersados y estaban viviendo como indocumentados en lugares hostiles. They began to form communities of faith among their people in almost every major city in the Roman Y Empire. después de la crucifixión de Jesús, ellos comenzaron a construir estas comunidades de fe pequeñas en diferentes comunidades. We read the letter from James, the brother of the Lord. Y entonces leemos la carta de Santiago que está escribiendo a estos 7 iglesias que están dispersadas, That is directed to these new formations of faith que communities. son unas nuevas formaciones de fe.
entre los países o en lugares hostiles. Let's focus on what he says in one quote. Vamos a enfocar en algo que él dice. He said, don't merely listen to the word and so deceive yourselves. Dice él claramente, no solo escuchen las palabras o digan las palabras, Do what it says. haz lo que dice. Anyone who listens to the word but does not do what it says, like someone who looks at his face in the mirror and then goes away and can't remember Alguien what he looks que like. repite las palabras de la Biblia y la Escritura y no los cumple es como alguien que ve en el espejo y después que se mueve ya no se recuerde cómo ve su rostro. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom Pero alguien que ve intentamente a esta perfecta ley que Dios nos ha dado and continues in it, y vive esa ley, not forgetting what they have heard but doing it, no olvidando lo que dice, pero haciéndolo, they will be blessed in what they do. ellos van a siempre estar bendecidos en todo lo que hacen. So James is telling these little communities to practice what they preach. Por eso Santiago, el hermano de Jesús, le está diciendo a las comunidades de fe pequeñas que están dispersas que ellos tienen que practicar lo que están predicando. But he tells them to follow the perfect law that gives freedom. Pero él les dice también que siguen la ley perfecta porque esa ley le da la libertad. But what is this perfect law that gives freedom? Pero ¿cuál es la ley que te da la libertad? We know from the Gospels Sabemos a través de los evangelios, that Jesus taught the people to keep the law that God gave Moses on the Jesús mountain. enseñó a la gente guardar la ley que Dios le dio en la mano a Moisés en la montaña. He warned them that he was not replacing even one word of that law. Y lo que él dice que él no está reemplazando ni una palabra de esa ley. But he told them they needed to follow this law in their hearts. Pero les dijo que ellos tenían que seguir esta ley en sus corazones. And he spoke against the priests, the church of those days, who were using the law hypocritically to oppress Y él the people. habló en contra de los sacerdotes, el templo que estaban usando la ley para oprimir a la gente. And Jesus said you could summarize the law in two parts. Y siempre Jesús les dice que pueden resumir la ley en dos partes. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente. And love your neighbor as yourself. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Now let's try to understand what that would have meant to the people in those days. Vamos a tratar de entender cómo esto llegó a la gente en ese tiempo de Jesús. Spread out in small communities in a lot of different Después de cities. la crucifixión, ellos estaban dispersos, el templo ya se ha caído y estaban en comunidades de fe pequeñas como escondidos. It's like people who came from Latin America find themselves in communities in Chicago Es or como Los Angeles las or New familias York. que vienen de Centroamérica o Latinoamérica, en México o de otros países de Europa y llegan aquí con sus familias, están viviendo en las sombras. For Jesus and those people and us today, love the Lord above all meant put God first. Lo que dice Jesús en esos tiempos y es para hoy mismo, ama al Señor, significa ante todo poner a Dios primero. To put faithfulness to God above obedience to kings and emperors. Poner la fidelidad a Dios por encima de la obediencia a los reyes y emperadores. Above the wealthy and the politicians. Sobre esos políticos, antes de los políticos. That's why the disciples told the rulers that they wouldn't stop telling the people that Jesus was murdered by them. Por eso los discípulos rechazaron cuando los poderosos le dijeron que tenían que parar de hablar de Jesús. Dijeron que ellos iban a seguir adelante porque no iban a negar lo que ellos vieron. They wouldn't be silenced by the Romans or the priests or the soldiers or the police. Ellos no iban a quedarse callados por los hipócritas, tampoco los romanos o los que eran parte del imperio, los sacerdotes, ni a los soldados. Because they put their
faithfulness to God first. porque su fidelidad fue a Dios primero. That was the authority that they recognized. Es la autoridad que ellos reconocieron. And the second commandment was love your neighbor as yourself. Y la segunda mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. What do you think that meant to them? ¿Qué crees que eso significaba a ellos? When they were living and since they were illegal, they had no papers in these places and they weren't even allowed to buy and sell. Estas personas en esos tiempos no tenían ni el derecho, porque eran ilegales, de comprar cosas que necesitaban ni a vender. Many were picked up and beaten and put in Muchos prison. fueron recogidos y eran golpeados y matados. So what did it mean? Love your neighbor as yourself. ¿Qué significaba para ellos amar a tu prójimo como a ti mismo? It made it clear that the people of God should treat all people with equal respect. Es que Dios quiere que a todo mundo lo tratan con la igualdad que merece. That equality should define their relationship. Que la with each igualdad other. debe de ser la calidad que uno busca entre nuestras relaciones. And their collective resistance to any who would treat them as less than Y equal. su resistencia en forma colectiva era su forma de poder sobrevivir. The perfect law was more than even the commandment. La ley perfecta era más grande en ese entonces de los The mandamientos. perfect law was the Torah, the first 5 books Porque of the Bible. la ley en ese entonces fue la Torah, que era los primeros libros cuando se organizó la nación de Israel. And those books reminded them of their history. Porque esos libros, ellos recuerdan su propia historia como ser dispersados o un pueblo en la diáspora. That they were formed as a people when they won their freedom from slavery in Y Egypt. ellos fueron formados como una nación cuando ellos lucharon con Moisés y ganaron su libertad. When they organized themselves to live justly in the desert. Cuando se organizaron para que podían sobrevivir en una forma justa viviendo en el desierto. And when they fought for their independence against many empires. Y cuando lucharon y pelearon por su independencia contra muchos diferentes reinos, Including now the Romans. incluyendo los romanos. See, it was a history of theirs that was many sacrificing for the dignity and freedom of their people. Muchos fueron sacrificados por la dignidad y respeto que ellos estaban luchando acerca de llegar a la igualdad. Then James says something that's very important. Algo dice Santiago que fue tan importante. It says anyone who listens to the word but doesn't do it is like someone who looks at his face in a mirror but then goes away and can't remember what he looks like. Cuando él dice que alguien que escuche o dice las palabras de la Biblia, pero después no lo sigue la ley, es como una persona que se ve su rostro en el espejo y después se olvida cómo se ve. See, for James, living in the perfect law teaches the people who they are. Porque dice Santiago, viviendo en la ley perfecta, mantiene la dignidad de quién eres tú. Teaches them their Como history, pueblo. history and that they're a people of God. Que son un pueblo en la historia y un pueblo de Dios. So what does this letter from James guide us to do today? ¿Qué es esta carta de Santiago y cómo nos guía hoy? I think especially the letter speaks to the Latino community. Yo veo que esa carta habla directamente a la comunidad latina. The Latino diaspora spread out in different communities throughout the La United States. diáspora latina, donde tienen a personas viviendo en diferentes estados, en las sombras. It reminds them of their different struggles for independence Se and le freedom in recuerda Latin de sus America. propias luchas de independencia para la libertad, para la igualdad. Resisting first European colonialism Resistiendo primero el colonialismo de los europeos and then domination by the United y States. después la dominación de los Estados Unidos. And it reminds them of the faith of their Les ancestors. recuerda de la fe y la lucha de sus The faith antepasados. that forced the European Catholic Church to recognize the Virgin of Guadalupe. Como forzó a la Iglesia Católica Europea a reconocer
la Virgen de Guadalupe. The dark virgin who affirmed that La they were Virgen equal Morena. to all people. Que ella dice que ella está aquí para toda humanidad. So the letter reminds our Latino communities today Estas cartas recuerdan a la comunidad latina de hoy that they should put faithfulness to God and God's law first. que ellos deben de ser fieles a Dios y la perfecta ley de Dios primero. Put it before the broken laws of the United Antes de States. estas leyes rotas del gobierno. When God's law says that families that God has joined together should not be broken apart. Porque la ley de este gobierno dice que te pueden separar, pero la ley perfecta de Dios dice que Dios es que une la familia y nadie puede hacer desunión. Then living in the perfect law Y si uno viviendo en la ley perfecta, means resisting those unjust laws that would dice separate que family uno by any means resista necessary. esas leyes rotas que dicen que uno no tiene el derecho de mantener unida a su familia. The letter says that really following the perfect law gives freedom. Y dice Santiago, siguiendo la ley perfecta, logra uno la libertad. This freedom takes many forms. Y la libertad toma muchas formas. There's the freedom from injustice and La inequality. libertad de la injusticia y de la desigualdad. The freedom from mass deportation. Libertad de las masivas deportaciones. From family separation and mass Libertad de las incarceration. separaciones de familias. All those things that we spell out in the Freedom Charter for the Fuerza Todo lo que Juventud. escribimos para los jóvenes que se llama el Freedom Charter, que son los mandamientos de libertad para los When you jóvenes. fight for those things, Y cuando uno lucha para estas causas justas, then you're living in the perfect law that gives estás freedom. viviendo en la ley perfecta que Dios nos ha dado. But if you live in the perfect law, you're also a disciple. Si vive uno y sigue la ley perfecta, también uno es un discípulo de Dios. The disciple is free because she or he does not need the recognition of the world. Un discípulo de Dios no necesita reconocimiento de este mundo. Recognition makes you feel good. Porque el reconocimiento, claro que te hace sentir importante y bien. Sometimes bring wealth and comfort. A veces eso te trae ser más cómodos o una riqueza. We all like it whether in the school or on television they point us out and say, a good job you're doing. Y uno le gusta si estamos en la escuela o si estamos haciendo algo o si en las noticias dicen están haciendo un buen trabajo. But recognition can make you forget who you are. Pero el reconocimiento o esa adicción al reconocimiento te hace olvidar quién tú eres. If you look into the mirror of the media or of Si important tú people, te ves en tu rostro, en cómo te ve la prensa o en las noticias, you won't find yourself. nunca te vas a encontrar ti mismo. You only find a reflection of what the world Solamente calls es un success. reflejo de lo que ellos ahora aceptan. But if you look into the perfect law of Pero si freedom, uno vive y ves la ley perfecta y lo vives, you will see who you are. vas a ver quién tú eres You will remember who you are. y vas a recordar quién tú eres. The disciple is free because he or she is not bound by competition with others. Un discípulo es completamente libre porque no se atrae de la competencia o atado de dinero o otras cosas. If someone does good amongst us for the people, Si alguien está haciendo algo bueno y luchando para la justicia para su pueblo, then the disciple is glad and that this good has been done. un discípulo dice, wow, eso es bueno para mí, para todos. The disciple is free because she or he is not bound by jealousy. Y un discípulo está libre porque no está atado a ser celos. And the disciple, O celosos. the disciple does not let his or her tongue and idle gossip guide the ship of their relationship. Y un discípulo no deja la lengua o rumores o bochinche dirige qué hacen ellos.
The disciple is free because she or he is not bound by Un discípulo desires or está fantasy. libre, no está atado a un deseo, una fantasía, un sueño About becoming rich or de having things hacerte in the rico, famoso, o tener estatus. future. See, when we live in the kingdom of God, Porque cuando uno vive en el reino de Dios, we live in the moment. nosotros vivimos en ese We don't momento, waste the moment. en ese movimiento, y Not uno no fantasizing gasta about su what tiempo, might happen. y uno no pierde el tiempo pensando cómo podría ser las cosas, Or what we might achieve o in the qué future. podemos lograr para uno mismo en el futuro. It's a great and it's a wonderful spiritual paradox. Es un lugar muy espiritual donde uno sabe quién eres tú, That when we live fully in each moment, que vivimos en cada momento completamente. that's when we're most connected with God's Es cuando eternal uno time. está completamente conectado con su Dios. The disciple is free because she or he is not bound by fear or indifference. También un discípulo tiene completamente la libertad porque el temor no los domina. When the disciple sees injustice, Y cuando ese discípulo ve la injusticia, the disciple resists it. lo resiste. When the disciple sees suffering, Y cuando un discípulo ve el sufrimiento de su the pueblo, disciple moves to relieve that suffering. ese discípulo se para y se pone para comenzar a trabajar para aliviar ese sufrimiento de su pueblo. Indifference or the fear of getting involved in Indiferencia complications. o ese temor de, oh, si me meto me voy a poner en problemas. Estás libre de todo eso. Has no place in the No disciple's tiene makeup. lugar en la fe de un discípulo. But you can only be a disciple Y uno solo puede ser un discípulo, living in the perfect law that gives viviendo freedom en la ley perfecta y también viviéndola, in community with other compartiéndolo disciples. con comunidad, con otros discípulos. See, the perfect law calls for you to act as a people of God. Porque la ley llama a ti levantarse y se une como un pueblo de Dios. Can only be followed in your relationships with each other. Y solamente se puede seguir cuando uno ve que está en sus You relaciones con can los study on the demás. perfect law alone, No se puede hablar de la ley solamente, but to put it into action, we pero need se each other. tiene que poner en acción, y en acción no se puede hacer solos, se tiene que unir con los demás. We need an organized community. Tenemos que tener una formación de comunidad, We need a formation of faith and una collective formación de organization. fe, una unidad, una organización. Now, we formed our 4 churches Cuando comenzamos y organizamos los 4 iglesias so that we can practice our faith together. para que podamos practicar la fe unidos, We formed Familia Latina Unida se formó Familia Latina Unida so that we can put our resistance to the unjust law that separates para families into resistir las practice. leyes injustas que separan a las familias. And we formed the Fuerza Juventud Y después formamos la Fuerza Juventud with its freedom charter. con sus mandamientos, que es la libertad, sus reglas, So we can fight for the freedom for our people that we find in the perfect law. para que podamos luchar para la gente que necesitan la ley perfecta. And we formed the campaign for the right to family Y organizamos la campaña para el derecho de la familia, to bring together the 6 million U.S. citizen and 2 million dreamers para unir a los 6 millones ciudadanos y también los 2 millones de dreamers, sons and daughters of undocumented parents, que son los hijos y hijas de los indocumentados, so that we can unite the entire national Latino community para and unir a win the hearts toda of the la, nation. la nación. These are formations. Estos son formaciones. But what is our commitment to these formations? Pero ¿cuál es nuestro compromiso para estas formaciones? Come on now, we won't miss a day of work, but we can go without church for weeks. No podemos perder ni un solo día de trabajo, pero podemos pasar semanas y semanas sin asistir a la iglesia, We have more allegiance to the company that gives us a paycheck porque tenemos más respeto para la compañía que nos dé ese cheque, to a company that exploits us and cheats us. que una compañía que nos explota y nos roba.
more than we do than to the organization that gives us our faith. Más estamos rechazando a veces la organización que nos da la fe, Organizations that defend our families, o organizaciones que nos están defendiendo, and organizations that fight for the future of the next generation. o organizaciones que están en la lucha y batalla para la próxima We're more generación. committed to organizations and relationships Nosotros estamos comprometidos a esas organizaciones y relaciones based on making money basadas en ganar dinero, than we are to organizations based on finding freedom. que organizaciones basadas en encontrar la libertad. Because we lack commitment Eso es porque nos falta compromiso to these formations, a estas formaciones. we are not free. Mientras no estamos comprometidos, no estamos libres. And that's a fact. Y eso sí es un hecho. You know it, Tú lo sabes. but you can change that. Pero podemos juntos cambiar esto. God calls you to change Dios te llama a cambiar esto. that. When the disciples were in the boat Cuando los discípulos estaban en el bote and a mighty and dark storm came up, y vino una tormenta muy poderosa y oscura, they were afraid. tuvieron mucho miedo. And they woke up Jesus and said, "Save us." Despertaron a Jesús para salvarlos. And he stood up and calmed the storm. Y se puso de pie Jesús y calmó la tormenta. But he told the disciples, Pero sí le dijo a los discípulos, "Oh, you of little faith, oh, ustedes de poca fe, why didn't you calm the ¿por storm qué no yourself?" calmaste la tormenta ustedes mismos? The waves of hate and racism directed Son las now at olas the de Latino odio y community, racismo dirigidos ahora a la comunidad latina at all families of color. y todas las familias de color. These waves seem very powerful, Parecen estas olas muy poderosas, like a dark storm. como un tormenta oscuro. Many are afraid. Y muchos tenemos miedo. But Jesus told the disciples, Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, "Say, look at yourselves. mírense, You are 12. son 12. You represent the 12 tribes of your people. Ustedes representan los 12 tribus de God tu has blessed pueblo. you. Y Dios te ha bendecido. God is with you. Dios está contigo. Why don't you just join ¿Por together? qué no se unen? Why don't you form the ¿Por qué no community of faith formen that God la calls you to comunidad form? de que Dios te llama a formar? Stand up to the storm. Enfrenta la tormenta. Why don't you form your communities of ¿Por faith? qué no forman tus comunidades de Your fe? organizations of Tu people. organización de pueblo. And fight for your freedom. Y luchen por la libertad. Because Jesus taught that when you are together, Porque Jesucristo siempre nos ha enseñado cuando estamos unidos, then you're standing on holy ground. están parados en las tierras santas. And justice and freedom are within your unity. Y la justicia y la libertad están dentro de tu unidad. This is the lesson from the letter of James. Esta the es la brother of the lección Lord. de la carta de Santiago, hermano de Jesús. Lord, give us faith Denos la fe as we prepare for communion. mientras preparamos para la comunidad. Amen. Amén. Pónganse de pie para cantar. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico.
favor te lo suplico, purifica y